y desconecto la grabación. Y ahora, no, era compartir pantalla. Bueno, ahora entonces pasamos a la perspectiva genealógica, ¿no? Yo lo que quería mostrarles, yo puse todo junto, tal vez tendría que haber armado PowerPoint, pero bueno, a los efectos de la presentación de la clase dividida en dos, bueno, es más o menos lo mismo. Después ustedes distingan, digamos, en la lectura de las filminas, de las diapositivas, aquello que de alguna manera les sirve para leer los textos de Deleuze y Derrida, y lo que les proveería o les aportaría alguna clave de lectura para los textos de Foucault y de Valcárcel. Pero la idea era justamente mostrar en qué sentido, digamos, a partir de ese giro o ese punto de inflexión que implica el giro del signo, aún con críticas al estructuralismo, se abre un campo, digamos, muy diverso de líneas de reflexión que tienen como sustrato común, podríamos decir, la crítica a los universales, el recolocamiento, en el caso de Derrida, de la herencia metafísica, una mirada descentrada sobre la herencia de la metafísica, la idea de deconstrucción como, digamos, un ejercicio de reflexión que, digamos, recogiendo la herencia de una determinada tradición, la hace hablar a través de sus fisuras, haciéndola estallar, etc. Y la genealogía como otra perspectiva que también revisa la tradición, pero de alguna manera buscando, digamos, desmontar los efectos de naturalización, podríamos decir, que esa tradición genera. La genealogía lo que va a proponernos es, en algún sentido, reflexionar sobre aquello que de tan obvio y cotidiano se nos invisibiliza como problema, y por lo tanto lo que nos va a proponer hacer es desmontar aquellos mecanismos a partir de los cuales algo fue naturalizado y por lo tanto invisibilizado como problema. Y esto me parece que es un elemento clave, una propuesta muy interesante que recogen las teorías feministas o posfeministas para pensar el dispositivo sexogenérico, las formas de normalización en relación a la sexualidad, ¿no? Que nos hacen naturalizar, por ejemplo, el binarismo y invisibilizan todo lo que tiene de construido, de artefacto, digamos, el dispositivo heteronormativo, ¿no es cierto? Por eso también me pareció que estaba bueno poner juntos, ¿no? El texto de Foucault sobre la genealogía y el texto de Valcárcel sobre género, aunque el texto de Valcárcel ya es un poco viejo, pero también lo que me parece que está bueno a lo largo de la materia y en las distintas unidades, introducir textos que marcan, digamos, que exhiben la impronta de distintos momentos en las perspectivas feministas, posfeministas o sexodisidentes, para ver, digamos, cómo desde lugares distintos y con las herramientas conceptuales que logró acuñar el pensamiento feminista o sexodisidente para un determinado momento, digamos, de su historia, cómo, digo, con esas herramientas conceptuales pudo interpelar o cuestionar el orden del patriarcado, el modelo binario, la heterosexualidad normativa, ¿no? Y les decía, bueno, que me pareció que estaba bueno poner juntos genealogía, a trabajar juntos, ¿no? Genealogía y perspectiva de género, porque yo creo que efectivamente la genealogía es retomada de manera explícita por muchas de las pensadoras del feminismo y el posfeminismo, justamente para mostrar este carácter de artefacto construido a lo largo del tiempo que tienen las estructuras del patriarcado, los dispositivos sexogenéricos, la lógica del binarismo, ¿no? Entonces, les decía, la genealogía lo que nos propone es reconstruir en el tiempo el modo en que algo llegó a ser lo que es, podríamos decir. Y en ese proceso por el cual algo llegó a ser lo que es, lo que ha
lo que se han generado son efectos de naturalización que hacen que parezca que, bueno, o no puede ser de otra manera, o estamos condenados, digamos, a sostenerlo como tal, y en ese punto, digamos, la genealogía es profundamente política, ¿no? La genealogía, en términos de procedimiento de reflexión, saca a la luz todo aquello de artificial que tienen los distintos órdenes que nos han sido impuestos. Entonces, ¿qué cuestiones de la genealogía me parece importante retomar del texto de Foucault, Nietzsche, La genealogía y la historia, que como los que lo pudieron leer habrán visto que es un texto que está construido con la recuperación, digamos, y el análisis de fragmentos diversos de la obra nietzscheana, de la genealogía de la moral, así habló Zaratustra, Humano demasiado humano, Ecce Homo, bueno, de textos muy diversos. El artículo de Foucault va y viene sobre la matriz textual de la obra nietzscheana, y bueno, en ese ir y venir, que por ahí puede resultar en parte confuso, me pareció importante marcar algunas líneas que nosotros vamos a retomar cuando analicemos genealógicamente distintas perspectivas teóricas pertinentes para el análisis político, ¿no? Por un lado, digamos, la genealogía procede, como dice Foucault, a contrapelo de las perspectivas que creen que las palabras guardan, dice Foucault, un sentido atemporal, que lo que hace el análisis es descubrir, a veces, digamos, forzando incluso, ¿no?, el análisis de las palabras, de los discursos. Lo que propone, digamos, la mirada tradicional es descubrir una esencia de sentido del cual las palabras serían portadoras. Bueno, lo que propone la genealogía a la inversa es que las palabras no guardan un sentido atemporal, que no hay un sentido prístino que hay que recuperar, no hay un sentido prístino que se replica, aunque con modulaciones a lo largo de la historia, y que los sentidos son construidos, son parte, digamos, del aparato hermenéutico que construye Occidente, y que en cada momento histórico, digamos, muestra matices diferentes, ¿no? La otra cuestión que dice Foucault es que la genealogía se opone al despliegue metahistórico de las significaciones ideales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la genealogía no toma, digamos, configuraciones abstractas, ideales, y supone que se modulan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no sé, pienso en algo que plantea Foucault en Nacimiento de la Biopolítica, la idea del Estado. Dice, el análisis historicista del Estado, ¿qué presupone? Que el Estado es una entidad universal que se modula con el tiempo a lo largo de la historia, ¿no? Sufre modulaciones históricas que van mostrando rasgos diversos a lo largo del tiempo. Él dice, una metodología radical de análisis del Estado implica partir de la inexistencia del Estado, hacer de cuenta que el Estado no existe. Y entonces, el procedimiento genealógico, ¿en qué consistiría? En mostrarnos cómo algo comienza a existir, cómo algo adviene a la existencia, dice Foucault. Esas significaciones ideales de tipo el Estado, el sujeto, la razón, bueno, esas significaciones ideales que se supone que trascienden los distintos momentos históricos, son para la genealogía objeto, digamos, de un ejercicio de desmontaje, diríamos, ¿no? Lo que intenta la genealogía es desarmar parte por parte, pieza por pieza, dice Foucault, el modo en que esas significaciones ideales fueron construidas. En relación a esto, por lo tanto, dice Foucault, la genealogía no buscaría un origen en el cual quede expuesta una identidad primaria, una esencia, porque en realidad en ninguna de esas significaciones ideales hay una esencia o un elemento primario a partir del cual uno puede entender, digamos, lo que viene después. La otra cuestión que dice Foucault es que en el origen no, digamos, no se aloja la verdad, el origen no es el lugar de la verdad. Y en este sentido, a diferencia, digamos, de los que piensan que en el origen se podría, digamos, tomar el punto de partida para analizar la existencia de una verdad transhistórica, dice al revés, el comienzo histórico es bajo, irrisorio e irónico.
Foucault lo que trabaja, digamos, tres conceptos que aparecen en la obra de Nietzsche. Por un lado el de origen, que es el Ursprung, yo no lo puse acá, pero él dice que, bueno, que en realidad Nietzsche tomó distancia con respecto a el campo semántico que habitualmente se asociaba a la idea de origen, porque justamente lo que quería mostrar es que el origen era bajo, digamos, que en el origen no estaba la figura trascendente de todas las significaciones universales, y digamos, en algún sentido, el origen daba cuenta en Nietzsche de esta idea de algo que adviene a la existencia. Por eso la obra El origen de la tragedia, Ursprung, en realidad de la tragedia, fue traducida al español como el nacimiento, porque bueno, da lugar a pensar justamente esta jugada nietzscheana de mostrar cómo algo adviene a la existencia, cómo algo comienza a existir, ¿no? Pero bueno, Foucault dice que hay dos conceptos que a él le parece que son mucho más valiosos para pensar la tarea de la genealogía, que son el de procedencia y el de emergencia. La idea de procedencia, dice Foucault, lo que permite hacer es dislocar al yo como, digamos, síntesis de todas las significaciones, como el sustrato a partir del cual se puede pensar la imputación de sentido. Digamos, la procedencia lo que muestra es un espacio de dispersión que incluye, digamos, a eso que después va a ser construido como un yo, en el punto, digamos, en el que arranca la procedencia, no hay un yo absoluto, digamos, prístino, transparente para sí mismo. Hay un espacio de dispersión que incluye también a los sujetos, y por eso dice Foucault que la categoría de procedencia no busca, digamos, reponer una unidad inexistente, sino que apunta a mantener lo que pasó, dice él, en la dispersión que le es propia, ¿no? En la raíz de lo que somos, esta cita es textual, no está en absoluto la verdad y el ser, sino la exterioridad del accidente. Aquello que somos, aquello que devinimos, lo que nuestras sociedades son, no responden a ninguna ley universal, sino que son el resultado, como dice acá, de la exterioridad del accidente, digamos. Son el resultado de algo que aconteció, que pudo no haber pasado, como tal es accidental, no hay necesariedad, pero que, bueno, una vez ocurrido, de alguna manera condiciona las fases, me sale decir, no sé si es la palabra más fiel al texto Foucaultiano, pero digamos, una vez que acontece ese accidente, lo que viene después, en algún punto está condicionado por eso que accidentalmente ocurrió, pero eso no significa la idea de necesariedad. Por eso Foucault cita la frase de Nietzsche, ¿no? La mano de hierro de la necesidad que sacude el cuerno del azar o el cuerno de la fortuna. Por otra parte, en la idea de procedencia, dice Foucault, no está, digamos, en el origen de la procedencia no está ni la razón, ni el alma, ni el espíritu, es el cuerpo, dice, es el cuerpo lo que, digamos, aparece sosteniendo todo aquello que habitualmente nos fue transmitido como el valor de lo eterno, los alcances de la metafísica. En realidad, en el punto de la procedencia, lo que tenemos es un cuerpo material, impregnado de historia, como dice Foucault, que derriba cualquier quimera de unidad sustancial. El cuerpo que sostiene la procedencia no es el que soporta, digamos, o el que, digamos, sirve como punto de apoyo para una subjetividad plena, una razón universal. Hay en Vigilar y Castigar, hay una frase muy interesante de Foucault que dice, bueno, tradicionalmente se pensó que el cuerpo era la cárcel del alma. En realidad ha sido al revés. El alma fue la cárcel del cuerpo, porque esta idea de un sujeto trascendente siempre, digamos, le puso límite a las pulsiones, los movimientos, los deseos, digamos, todo aquello que está anclado en el cuerpo.
El otro concepto que para Foucault es fundamental para pensar cómo procede la genealogía es el de emergencia. La emergencia, dice Foucault, es lo que adviene en el marco de un determinado estado de fuerzas, en un escenario, digamos, en el cual una determinada relación de fuerzas hace posible que algo emerja, que algo surja. Por lo tanto, digamos, la figura de la emergencia está ligada a alguna forma de la disputa, de la tensión o del conflicto, ¿no? La otra cuestión es que, dice Foucault, las distintas o las sucesivas figuras de la emergencia no tienen que ver con momentos o digamos, fases de una significación universal y atemporal, sino que son efectos de sustituciones, emplazamientos o desplazamientos. Y esas sustituciones, emplazamientos o desplazamientos, dice Foucault, son el resultado de un juego azaroso de dominaciones. En la emergencia lo que hay es un juego azaroso de dominaciones que en su propia movilidad, digamos, hace que, bueno, se produzcan desplazamientos, que en esas relaciones de fuerzas que son siempre móviles, una determinada configuración permita la emergencia de algo. Por ejemplo, vamos a tomar la figura del Estado, que Foucault trabaja puntualmente en Nacimiento de la Biopolítica. La emergencia del Estado es el resultado de un juego azaroso de dominaciones, podríamos decir. ¿Qué confluyen en la emergencia del Estado? Bueno, un espacio en el cual, por ejemplo, el problema del gobierno, dice Foucault, admitía muchos interlocutores. Nada decía que lo que iba a preponderar, digamos, en el futuro fuera el gobierno político encarnado en las instituciones estatales. En la discusión en torno al gobierno, como control de las conductas, intervenía la iglesia, la pedagogía, la política, qué sé yo, la biología, cuando se constituye como tal, como un campo del saber, ¿no es cierto? Ahora, determinada configuración de relaciones de fuerza, que Foucault dice, en ese caso podríamos decir que tiene que ver con una, digamos, sucesión de rebeliones de contraconductas, de rebeliones que se oponen a determinada forma de ser gobernado, hacen que la forma de Estado cristalice como el dispositivo más eficaz para llevar adelante tareas de gobierno. Pero no había nada, digamos, en el punto de partida que condicionara ese resultado. Eso fue un resultado de juego azaroso de dominaciones, podríamos decir, en un momento del cual, teniendo en cuenta la proliferación de estas rebeliones de contraconducta, bueno, resulta ser que el Estado aparece como la tecnología o el dispositivo institucional que parece garantizar mayor efectividad a los efectos de ejercer el control sobre estas conductas que se corren, digamos, de la norma o más que de la norma, digamos, de las regulaciones establecidas, ¿no? Entonces, lo que hay en el advenimiento de algo, digamos, del Estado, podríamos decir del sujeto, este tipo subjetivo con el cual nos seguimos identificando, ¿no? Diría Foucault, el sujeto pensado como interioridad, como alguien que cree que va a encontrar en el interior de sí mismo aquello que le permite descifrarse, digamos, explorarse, digamos, en sus potencialidades y en sus límites. Esa modalidad subjetiva también es el resultado de una serie de tecnologías en las, digamos, que surgen en la confluencia entre, por ejemplo, dice Foucault, las necesidades, digamos, del gobierno institucional del Estado, una economía que requiere cuerpos disciplinados y, no sé, por ejemplo, un esquema de formas micropolíticas de control de las conductas anclados en la familia, la escuela, etc. Ahora, como les decía antes, cuando pensamos en el individuo, ¿no? Que Norbert Elias ubica en el siglo XVI. En realidad, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, si uno tuviera la capacidad de hacer una especie de radiografía sociológica de los tipos subjetivos existentes, seguramente esta modalidad subjetiva del homo clausus, del individuo digamos, cerrado sobre sí mismo, que cree que puede encontrar al interior de sí
todo lo que le permite descifrarse, digamos, en términos de deseos, intenciones, objetivos, etc. La verdad que no era el único tipo subjetivo disponible. Seguramente había muchos otros tipos subjetivos que se hacían visibles en el marco de sociedades en las cuales las tecnologías de control que se iban gestando todavía, digamos, no habían cristalizado en la forma Estado. Lo que va a pasar es que en un determinado momento, que Foucault ubica en el siglo XVIII, la alianza, diríamos, entre capitalismo y liberalismo, bueno, requieren un determinado tipo subjetivo y lo presuponen, digamos, como punto de partida para la creación de una serie de tecnologías, pero al mismo tiempo lo tienen que fabricar porque, bueno, está claro que ese no es el tipo subjetivo dominante, y entonces se ponen en funcionamiento una serie de tecnologías muy diversas que podríamos decir van desde, no sé, la familia, el dispositivo de género, la escuela, el ejército, una serie de tecnologías muy diversas que tienen como objetivo fabricar un sujeto afín a las necesidades de la gubernamentalidad de Estado, digamos, centrada en la figura del Estado. Entonces, esas figuras que a nosotros nos aparecen como portadores de significación universal, el Estado, el sujeto, lo que queramos tomar como referencia, en realidad, digamos, en la perspectiva de la emergencia, no son sino, digamos, el modo singular en el que advienen a la existencia a partir de un juego azaroso de relaciones de fuerza, determinadas formas, digamos, de organización política, determinadas formas de estructuración de la subjetividad que tienen una historia y que como tal son, diríamos, arbitrarias y contingentes, ¿no es cierto? ¿Cómo procede la genealogía? Dice Foucault. Procede como lo hace la historia efectiva de la que hablaba Nietzsche, ¿no? Que reintroduce la dinámica de los discontinuos, ¿no? En lugar de buscar esa unidad del ser a lo largo de la historia, nos muestra aquellos puntos de fractura, aquellos elementos en los que aflora la discontinuidad, reinscribe aquello que analiza en un estado de relaciones de fuerza que hasta ese momento se habían considerado transhistóricos, ¿no? Uno pensaría, bueno, como dice Foucault, que el Estado era la forma histórica, digamos, destinada desde su origen a ser dominante, digamos, en el marco de las formas de organización política, y en realidad es el resultado de un determinado estado de relaciones de fuerza que no puede, digamos, que no es transhistórico, no puede escaparse a las condiciones, digamos, a los elementos que abonan la situación en la que emerge, ¿no? Y por otro lado, dice Foucault, la genealogía reconstruye ese juego azaroso de las dominaciones a partir de las cuales algo llegó a ser lo que es, y como decíamos antes, eso que llegó a ser lo que es, después es naturalizado. Parece ser que no había otra forma, no había otra alternativa. Tenemos que ser, no sé, sujetos generizados bajo la lógica del binarismo, por ejemplo. Tenemos que, digamos, desarrollamos todo nuestro potencial de animales políticos en la lógica del ciudadano de la república moderna, no sé, somos sujetos productores en el marco de las necesidades que nos impone nuestra propia existencia, y entonces tenemos que, para trabajar y producir aquello que necesitamos. Bueno, esas figuras en realidad que parecen naturales, lo que nos muestra la genealogía es que son el efecto contingente de un juego azaroso de relaciones de fuerza que hicieron, bueno, que lleguemos a este punto en el cual nos consideramos sujetos productivos, organizados y autorreconocidos en función de la lógica binaria heteronormativa. Pensamos que la política resulta de una particular relación entre lo público y lo privado, que adquiere su forma más plena en la organización institucional del Estado, bueno, etcétera. Todo lo que se nos ocurra, digamos. Podríamos hacer un ejercicio genealógico con todas aquellas cosas que, digamos, todas aquellas situaciones, todas aquellas instituciones, todas esas modalidades subjetivas que hoy se nos aparecen como naturales, como dadas. Bueno, la genealogía nos propondría
que todas esas formas tienen una historia, pero que además esa historia no es la historia, digamos, del despliegue universal de conceptos metahistóricos, sino que es la sucesión de rupturas, de discontinuidades, de hechos azarosos. Y entonces me parecía que también, digamos, en relación al género, ¿no? La perspectiva genealógica aporta una clave de lectura para pensar mucho de los tópicos sobre los cuales gira las teorías feministas o feministas, los análisis sexodisidentes, ¿no es cierto? Me parece que la genealogía, aunque no lo hagan explícitamente, ¿no? La genealogía es lo que hay detrás del cuestionamiento, por ejemplo, a la tradicional oposición entre naturaleza y cultura, a partir de la cual se leyó la configuración de lo femenino, ¿no? Esta idea de que, bueno, no sé, el cuerpo de la mujer está hecho, digamos, para la maternidad y por lo tanto la naturaleza del cuerpo femenino de alguna manera impregna la posición que la cultura le asignó a la mujer como reproductora, ¿no es cierto? Bueno, eso también puede ser leído en clave genealógica, digamos. La misma configuración de la dicotomía naturaleza-cultura debe ser leída en clave genealógica, digamos, la materialidad de los cuerpos, esto lo vamos a ver después cuando leamos Butler, la materialidad de los cuerpos puede ser leída en una clave que no sea la de la naturaleza. La materialidad de los cuerpos puede ser leída en la clave, digamos, de los dispositivos que gobiernan las formas, digamos, de articulación de esos elementos que son considerados naturales. No tiene por qué ser leído en la clave de la oposición entre naturaleza o cultura. La perspectiva genealógica también nos permite desmontar el vínculo entre capitalismo y patriarcado, que vieron que en el texto de Valcárcel es una de las cuestiones que aparece como, bueno, subtendiendo las luchas feministas, ¿no? Efectivamente, desmontar el vínculo, ¿qué quiere decir? No hacerlo desaparecer, sino hacer visible de qué manera el capitalismo ha requerido de una estructura patriarcal. Y eso no tiene nada que ver con la naturaleza, eso tiene que ver con el juego azaroso de las relaciones de fuerzas, como decíamos antes, ¿no? También hay, digamos, una perspectiva genealógica cuando se cuestiona la lógica del binarismo, ¿no es cierto? La perspectiva genealógica, ¿qué nos muestra? Bueno, ese juego de dominaciones que va sedimentando en el modelo binario heteronormativo, ¿no? Que supone que a una determinada configuración biológica le corresponde una determinada identidad culturalmente construida que, digamos, articularía el par, como dice otro texto que después vamos a leer en el transcurso del año, el de Amorós, que al par macho-hembra le corresponde lo masculino y lo femenino. Eso también es una construcción, digamos, que responde a un determinado juego de dominaciones y que las perspectivas feministas o sexodisidentes han desmontado en una clave genealógica, más allá de que hayan asumido que, bueno, su perspectiva era la genealogía, ¿no es cierto? Y por otra parte también, como muestra el texto de Valcárcel, la perspectiva genealógica nos permite rastrear en las luchas que han tenido lugar a lo largo de la historia cómo, digamos, el problema del binarismo de género o de la heterosexualidad normativa, digamos, ha atravesado otro tipo de luchas, ¿no? Luchas económicas, luchas sociales, luchas raciales, ¿no? El texto de Valcárcel es muy ilustrativo en relación al modo en que el feminismo de los 60, de los 70, digamos, estaba como muy atado a las luchas emancipatorias de la izquierda y por lo tanto, digamos, hacía un gran esfuerzo para desmarcarse de un esquema de análisis que era el pensar todas las luchas en función de la contradicción fundamental y las contradicciones secundarias, ¿no? Entonces, si la contradicción fundamental era la contradicción de clase, había que hacer a ver cómo se metía, digamos, cómo se hacía encuadrar las tensiones, digamos, surgidas de la matriz sexogenérica de organización de las sociedades occidentales en el esquema de la contradicción fundamental, de los conflictos de clase.
y en realidad, digamos, en ese mismo marco surge lo que se llama un feminismo radical que muestra que las luchas sexogenéricas tienen, digamos, una configuración propia, una lógica propia que no necesariamente tiene que ser asimilada, ni mucho menos fagocitada por ese esquema de análisis que supone que hay una contradicción fundamental a la cual deben subordinarse las otras tensiones, los otros conflictos. Y para cerrar, retomo la idea que subtiende el texto de Valcárcel, ¿no? Que es, bueno, pensamos al feminismo como una teoría política o como una ética. Y me parece que se puede trabajar en las dos dimensiones, digamos. El feminismo es una teoría política porque tiene una teoría del poder, digamos, propone una concepción del poder en la cual, digamos, se articulan distintas matrices de sujeción que digamos, son cruzadas a partir de la lógica sexogenérica de subordinación y de subalternización, que es otra cuestión importante. No es solo que, digamos, el binarismo heteronormativo supone relaciones de subordinación para las mujeres o para las sexualidades disidentes, sino que, digamos, son ubicados en posiciones subalternas hasta para pensar las posibilidades de la toma de la palabra, ¿no? Entonces, el feminismo, feminismo, posfeminismo, las teorías queer, digamos, las teorías que piensan la configuración de lo social y lo político a partir de las sexualidades disidentes, tienen efectivamente una teoría del poder y piensan el modo en que esta teoría del poder, que toma digamos, como matriz de análisis las lógicas, digamos, sexogenéricas de subordinación y subalternización, en realidad atraviesan todas las matrices de sujeción, ¿no? Clasista, racial, social, cultural, etc. Y por otra parte, también es importante pensar cómo a partir de esa teoría del poder se pueden analizar las instituciones, los dispositivos, las tecnologías que operan en distintas sociedades históricas, concretamente en las sociedades contemporáneas, ¿no? Cuando nosotros analicemos la configuración del espacio público o cuando analicemos los mecanismos de la democracia representativa, el feminismo tiene mucho para decirnos porque nos muestra cómo funcionan esas instituciones, como les decía en la primera clase, aunque sea a partir de una ausencia, ¿no? Tiene mucho para decir, haciéndonos visible todo lo que no aparece en esas teorías en la matriz de la lógica sexogenérica de subordinación y subalternización. Pero también es una ética, porque el feminismo, posfeminismo, las teorías sexodisidentes no tienen un compromiso con el sufrimiento que generan esas instituciones, esos dispositivos, esas tecnologías, ¿no? Me parece que incluso esto lo planteo más allá del tema, para muchos de ustedes que se van a dedicar a la administración pública, me parece que la pregunta ética que hay, digamos, que debe subyacer al proceso de toma de decisiones digamos, que atraviesan la instrumentación de políticas públicas, es, bueno, cuánto sufrimiento genera, digamos, cómo habitamos esas instituciones de manera tal de generar el menor sufrimiento posible a aquellos que van a ser objeto o blanco de las políticas que diseñamos. Y me parece que en ese punto el feminismo tiene un compromiso con el sufrimiento, digamos, que generan esas instituciones, dispositivos o tecnologías que están atravesados por la lógica sexogenérica de subordinación y subalternización. Bueno, con esto terminaría mi presentación. Vuelvo al formato regular del Meet y los invito